Me llamo Teresa, tengo 68 años y vivo en un barrio tranquilo de Zaragoza. Soy viuda desde hace 12 años, madre de un único hijo, Álvaro, y abuela de 2 nietos preciosos que hace tiempo no veo tanto como quisiera. Mi vida siempre ha sido sencilla. Trabajé durante casi 3 décadas como enfermera en el hospital clínico, crié a mi hijo sola desde que tenía 5 años y me acostumbré a ser el pilar de todo sin que nadie se preocupara mucho por mí. Mi cumpleaños es el 10 de mayo. Nunca lo celebré con grandes fiestas ni muchas personas, pero durante años Álvaro siempre aparecía con un ramo de flores y una tarta de manzana. Era nuestro ritual. Incluso después de casarse, solía venir o al menos llamarme temprano. Pero este año no hubo llamada. No hubo mensaje. Ni un «felicidades, mamá». Y aunque fingí que no me importaba, me dolió más de lo que quiero admitir. Antes de continuar, si estás viendo esta historia, te invito a suscribirte al canal. A veces las cosas que vivimos parecen pequeñas desde fuera, pero esconden emociones profundas que nos atraviesan. Lo que voy a contarte no es solo sobre un cumpleaños olvidado, es sobre lo que se rompe dentro cuando sentimos que ya no importamos. Esa mañana me desperté temprano. El sol entraba tímido por la persiana, y el canto de los gorriones era el único sonido en la casa. Me levanté despacio, preparé café y tostadas, y encendí la radio como de costumbre. Las noticias hablaban de política, de fútbol, del tiempo. Nada que me distrajera del silencio que me pesaba por dentro. Esperaba una llamada. A cada rato miraba el móvil, lo cargaba 2 veces solo por si acaso. Pero pasaban las horas y no sonaba. Pensé, habrá tenido guardia en el hospital. O quizás se le ha estropeado el móvil. Me aferraba a excusas absurdas, como una niña que se niega a aceptar una verdad evidente. A las 6 de la tarde, me di por vencida. Me puse la bata, me serví una copa de vino, y me senté frente al balcón a ver pasar la tarde. No lloré, pero tenía ese nudo en la garganta que solo las madres conocemos bien, el de sentirnos fuera de la vida de nuestros hijos, como una parte que quedó atrás. Fue entonces cuando sonó el timbre. Me sobresalté. Fui hasta la puerta y al abrir, me encontré con Marta, mi nuera. Llevaba una chaqueta gris y el rostro tenso, como si no supiera si estaba haciendo lo correcto. En una mano tenía una bolsa con una tarta envuelta en plástico, y en la otra, una hoja doblada. «Hola, Teresa», dijo, sin saber bien cómo mirarme. «¿Puedo pasar un momento?» Asentí, confundida. Marta y yo siempre habíamos tenido una relación cordial, pero distante. Desde que los niños nacieron, sus visitas eran cada vez más breves y espaciadas. No tenía idea de qué hacía allí, tan seria. Se sentó en el sofá mientras yo dejaba la tarta en la cocina. Cuando volví, ella sostenía la hoja como si le pesara. «Esto», empezó. «No sé cómo decirlo, pero Álvaro me pidió que te lo trajera». «Es una carta». La miré en silencio. No entendía nada. «Él no pudo venir hoy. Está complicado. Pero quería que la leyeras». «Oh, bueno», me pidió que te la leyera yo. Sentí que el aire se detenía. «¿Una carta?» Asintió. Desdobló el papel con cuidado, respiró hondo y comenzó a leer. «Mamá. Hoy es tu cumpleaños. Y sé que no te he llamado. No porque no me acuerde, sino porque no sé cómo hacerlo sin romperme. Estos últimos meses he estado sintiendo muchas cosas. Agotamiento, confusión, y una distancia contigo que no sé cómo explicar. Me duele decir esto por escrito, pero no me sentía capaz de decírtelo a la cara. Porque sé que te haría daño. Pero también sé que necesitas saberlo». Marta hizo una pausa. Yo no podía moverme. Cada palabra era como un hilo que se tensaba dentro de mí. «Puedo dejarte la carta si prefieres leerla tú», dijo ella, pero yo negué con la cabeza. «Sigue». Ella tragó saliva y continuó. «Durante años sentí que tú eras mi todo. Fuiste madre, padre, cuidadora, ejemplo. Pero también fuiste exigente. Inflexible. Y a veces,
sin darte cuenta, hiciste que me sintiera culpable por querer una vida distinta a la que imaginaste para mí. Cuando me casé con Marta, sentí que tenía que elegir. Y no quise. Pero tú, te alejaste. No con palabras. Con gestos, con silencios. Y eso me dolió más de lo que puedo explicar. No pude evitarlo. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Marta me miró con ojos tristes, pero no interrumpió. No te llamé hoy no porque no me importes. Todo lo contrario. No te llamé porque me dolía sentir que no sabía cómo hablar contigo sin que acabáramos en reproches disfrazados de preocupación. Pero te quiero, mamá. Te quiero como solo se quiere a una madre que dio todo. Aunque a veces, sin querer, haya apretado demasiado. Feliz cumpleaños. Perdón por no estar. Gracias por haber estado siempre. Álvaro. Cuando Marta terminó de leer, la casa quedó en un silencio espeso. Me cubrí el rostro con las manos. No lloraba de tristeza. Lloraba por la mezcla de amor, de dolor, de reconocimiento. Porque por fin escuchaba lo que mi hijo había callado durante años. Y lo más inesperado fue que, en medio de esa tormenta de emociones, sentí algo parecido a la esperanza. Esa noche no pude dormir. Después de que Marta se marchó, con pasos suaves y el rostro todavía cargado de incomodidad, me quedé sentada en el sofá con la carta entre las manos, como si sostuviera una herida. La leí una y otra vez, en silencio, como si cada palabra pudiera cambiar de forma dependiendo de cuántas veces la mirara. No cambiaban. Seguían ahí. Directas. Crudas. Reales. Me sentí desnuda. No porque Álvaro me hubiera reprochado algo con crueldad, sino porque me había mostrado una verdad que siempre estuve demasiado ocupada, o demasiado orgullosa, para ver. Durante toda su infancia, me esforcé por mantenernos a flote. Trabajaba turnos dobles, le preparaba los uniformes, le ayudaba con los deberes, lo llevaba al médico, al parque, a la biblioteca. Hice todo lo que creí que debía hacer. Pero ahora entiendo que hay una gran diferencia entre cuidar y acompañar. Y yo, creo que cuidé demasiado y acompañé poco. No era fácil ser madre sola. Cada vez que algo salía mal, una nota baja, una pelea en la escuela, sentía que era culpa mía. Y quizá por eso me volví exigente. Porque pensaba que si lo formaba fuerte, preparado, no sufriría lo que yo sufrí. Pero nunca me detuve a preguntarle cómo se sentía realmente. Ni qué quería. Ni qué le dolía. Y ahora, esa distancia que él mencionaba en la carta, me quedaba clara. A la mañana siguiente, mientras desayunaba sin apetito, el móvil vibró. Era un mensaje de Marta. Buenos días, Teresa. Solo quería saber cómo estás. Álvaro me preguntó si leíste la carta. Si quieres, podemos vernos. No supe qué responder al instante. No quería que Marta fuera el puente entre Álvaro y yo. Quería poder hablar con él directamente, pero también entendía que algo en esa dinámica ya estaba fracturado. Así que respondí. Gracias por venir ayer. Agradezco que hayas leído la carta. Estoy removida. Pero también agradecida. Dile a Álvaro que le escribiré pronto. El día transcurrió como cualquier otro, pero todo lo que hacía me parecía ajeno. Barrí sin prestar atención, cociné sin hambre, regué las plantas del balcón como si fueran de otra persona. La carta no salía de mi cabeza. Por la tarde, me senté en la misma mesa donde solía ayudar a Álvaro con los deberes. Tenía una hoja en blanco delante, un bolígrafo negro, y la necesidad de escribirle algo. No sabía si era una respuesta, una disculpa o un desahogo. Pero lo hice. Sin adornos. Sin orgullo. Solo con lo que sentía. Álvaro, querido. Anoche leí tu carta muchas veces. Marta la leyó en voz alta y luego la tuve en mis manos, como si sostuviera un espejo. Me dolió, sí. No te voy a mentir. Pero no me dolió por lo que dijiste. Me dolió porque es verdad. Nunca quise que sintieras que debías elegir entre tu vida y yo. Nunca fue mi intención.
Pero entiendo ahora que mis silencios, mis gestos, pudieron parecer distancia o desaprobación. Lo entiendo. Y me duele haber sido parte de ese peso que cargas. Te pedí tanto, Álvaro. Tal vez más de lo que podía pedirse a un niño. Y ahora veo que tú solo querías que te abrazara más, que te escuchara más, que bajara la guardia y te dijera simplemente, estoy orgullosa de ti, hijo mío. Seas quien seas. Elijas lo que elijas. Lo estoy. Te lo digo hoy, con todo el corazón. Te quiero con esa mezcla de ternura y torpeza que tiene el amor cuando no supimos aprender a decirlo antes. Pero estoy aquí. Aún estoy aquí. Gracias por no olvidarte de mí, aunque creí que lo habías hecho. Gracias por tu carta. Fue tu forma de tocarme la puerta sin romperla del todo. Estoy lista para abrirla si tú también lo estás. Con amor, mamá. Doblé la carta y la metí en un sobre. La llevé personalmente a casa de Álvaro. No quise entregarla en mano. La dejé en el buzón, con mi letra aún temblorosa en el destinatario, para Álvaro. De mamá. Esa noche, dormí algo más tranquila. No porque supiera qué pasaría después, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había dicho lo que no había dicho nunca. Y eso, ya era un comienzo. Durante 3 días no tuve noticias de Álvaro. 3 días en los que cada sonido del móvil, cada paso en el pasillo, cada sombra bajo a puerta me aceleraba el corazón. Pensaba, ¿la habrá leído? ¿Estará enfadado? ¿Se habrá sentido expuesto por Marta? ¿Habrá sentido que me defendía demasiado tarde? Pero no. No hubo respuesta. Yo seguí con mi vida como pude. Fui al supermercado, cociné un potaje de lentejas que terminé congelando porque no tenía ganas de comer, visité a una vecina que se rompió la cadera. Por fuera, todo era igual. Pero por dentro, era otra cosa. Por las noches, repasaba mentalmente todo lo que le había dicho en la carta. Me preguntaba si había sido demasiado directa, o si debería haberle hablado más de momentos felices. Pero luego recordaba su frase, gracias por haber estado siempre. Y me repetía que eso debía valer algo. Al 4.º día, estaba en la cocina preparando café cuando oí el timbre. No esperaba visitas. Me sequé las manos con el delantal y fui a la puerta. Era Álvaro. No Marta. No una llamada. No una carta. Era él. Hola, mamá, dijo, con la voz baja, los hombros tensos, y una mirada que no supe leer de inmediato. Se me quedó la respiración atrapada en el pecho. Lo miré como si fuera una aparición. Estaba más delgado, el pelo un poco más largo, pero sus ojos eran los mismos que yo había visto tantas veces detrás de un cuaderno, de una fiebre, de una decepción. ¿Puedo pasar? Claro, respondí, abriendo la puerta de par en par. Entró con paso lento. Se quedó parado en el salón, observando el cuadro de familia que colgaba sobre el aparador. Uno donde él tenía unos 8 años y yo llevaba una blusa que jamás volví a usar. Leí tu carta, dijo al fin. 2 veces. Bueno, 3. Lloré con la segunda. Me calmé con la tercera. Me senté en el sofá, aún sin saber si era yo quien temblaba o el suelo bajo mis pies. No sabía si vendrías, le dije. No quería presionarte. Lo sé, asintió. Pero necesitaba venir. No porque ya esté todo arreglado, mamá. Pero porque no quiero que sigamos caminando con este peso entre los dos. Nos quedamos en silencio. Un silencio que no dolía. Era uno de esos espacios necesarios donde algo se está cocinando sin que lo veamos. He pensado mucho en ti, continuó. En cómo debió ser criarme sola. En lo injusto que fui muchas veces contigo. Y en cómo la exigencia que sentí, puede que no fuera solo tuya, sino mía también. Porque quería hacerlo todo perfecto. Para ti. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No lo podía evitar. Me dolía tanto que hubiera vivido con esa carga. Álvaro, yo solo quería que no te faltara nada. Que no sufrieras.
Pero me equivoqué en la forma. Él se acercó y se sentó frente a mí. Me tomó la mano con una ternura que me desmontó por dentro. Nos equivocamos los dos. Pero lo bueno es que estamos aquí, hablando. Eso ya es más de lo que muchas familias consiguen. Nos abrazamos. Largo. Con lágrimas y con alivio. No era un perdón automático, no era una reconciliación mágica. Era un paso. Un gesto. Un puente. Después del abrazo, se quedó a tomar café. Hablamos de los niños, de Marta, del trabajo. También de cosas tontas, el precio del pan, el clima, un programa de televisión que él veía de niño y yo odiaba. Nos reímos. Por momentos, parecía que todo estaba como antes. Pero no. Estaba mejor. Porque ahora había verdad. Antes de irse, me entregó un sobre. Esto lo escribí antes de que Marta te llevara la carta. No sabía si dártelo. Pero creo que ahora tiene más sentido. Esperé a que saliera para abrirlo. Era una hoja de cuaderno, escrita con su letra apresurada, con algunas tachaduras, pero con el corazón entero en cada frase. Mamá, si estás leyendo esto, es porque di el paso de mostrarme. Porque ya no quiero que nos miremos desde la distancia. Me dolió tu ausencia emocional tanto como supongo que a ti te dolió la mía. Pero aún estamos a tiempo. A tiempo de hablarnos distinto, de abrazarnos distinto, de querernos sin miedo. Ojalá podamos empezar de nuevo. No desde cero, sino desde el punto donde nos miramos con verdad. Te quiero. Y siempre te quise. Solo que no supe decirlo de la forma que tú necesitabas. Y quizá tú tampoco supiste cómo recibirlo. Pero aquí estamos. Doblé la carta con las manos temblorosas y la guardé en la misma caja donde conservo las fotos que más quiero. Esa noche dormí con una paz distinta. No por haber resuelto todo, sino por haber comenzado a caminar hacia el centro de lo que de verdad importa. Desde la visita de Álvaro, algo se aflojó dentro de mí. No sabría decir qué exactamente, pero la sensación era como si soltara una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensada. Ya no esperaba una perfección imposible. Me bastaba con saber que, después de tanto tiempo, estábamos empezando a hablarnos con una honestidad que antes no nos habíamos permitido. Al día siguiente de su visita, me levanté temprano, preparé café y pan tostado, y abrí las ventanas para dejar entrar la luz. Era una mañana suave de primavera. El aire olía a tierra mojada y a flores que empezaban a asomar en los balcones vecinos. Miré el calendario, 14 de mayo. 4 días después de mi cumpleaños. Y por primera vez, no sentí tristeza al ver pasar esa fecha. Pasé la mañana escribiendo. No cartas. No a nadie más. Solo pensamientos. Palabras sueltas que me venían a la cabeza como si salieran de un pozo que llevaba mucho tiempo cubierto. Escribí cosas como: no se educa con el miedo. Se educa con la presencia. El amor también se aprende. Pedir perdón no es perder. Es mirar a los ojos sin armas. No pensaba hacer nada con esas frases. Eran solo para mí. Pero me ayudaban. Me organizaban por dentro. A media tarde, recibí un mensaje de Marta. Me preguntaba si podía pasar a tomar un té. Me sorprendió. No era habitual que ella diera pasos así sin que hubiera una razón práctica detrás. Aún así, le dije que sí. Preparé té de manzanilla y galletas de almendra, y puse una música suave que a mí me tranquilizaba. Cuando llegó, traía una bolsa pequeña y un gesto más cálido del que yo recordaba. No vengo como mensajera esta vez, me dijo con una sonrisa tímida. Vengo como Marta. Nos reímos las dos. Ella se sentó en el sofá y yo frente a ella, con las tazas humeando entre las manos. Quería decirte que Álvaro volvió distinto, me confesó. Más ligero. Más abierto. Me habló de ti de una manera que hacía años no escuchaba. Y sé que eso solo fue posible porque tú diste un paso primero. Bajé la mirada. No por vergüenza,
sino por emoción. Solo respondía su verdad, le dije. Y traté de mirar la mía también. Marta asintió. Luego sacó un sobre de la bolsa y me lo extendió. Esto es de parte de los niños. No pudieron venir, pero quisieron mandarte algo. Lo abrí con cuidado. Dentro había 2 dibujos. Uno de Inés, de 7 años, un corazón gigante con una abuela en el centro, de cabello blanco y sonrisa ancha. Abajo ponía, para la yaya Tere. Te quiero. El otro era de Hugo, que tenía 5, un garabato de colores que él había titulado La casa de la yaya con flores. Me temblaron los labios. Acaricié los papeles como si fueran oro. Gracias, susurré. No sabes lo que esto significa para mí. Sí lo sé, respondió Marta. Porque sé lo que ha costado llegar hasta aquí. Se quedó un rato más. Hablamos de los niños, del colegio, de la primavera. Y cuando se fue, me abrazó. Por primera vez. No fue largo, ni intenso. Fue un abrazo sencillo. Pero lo sentí como una señal, también ella quería abrir un espacio nuevo entre nosotras. Esa noche, volví a escribir. Esta vez, no solo pensamientos. Empecé a redactar algo parecido a una crónica. No sabía si era un diario, una memoria, o simplemente una manera de poner en orden lo vivido. Pero me ayudaba. Porque descubrí que poner en palabras mi historia era también una forma de entenderla. De perdonarme. 2 días después, sonó el timbre. Era a Álvaro. Sin avisar. Con los 2 niños. Venimos a merendar, dijo, sonriendo. Los enanos insistieron. Inés corrió a abrazarme. Hugo, más tímido, me dio un dibujo nuevo, esta vez, un ramo de flores. Son de verdad, me dijo. Pero pintadas. Tuve que respirar hondo para no llorar. Preparé tostadas con tomate, aceitunas, queso, y los niños se sentaron en la alfombra. Jugamos a adivinar sonidos, a contar historias locas, a reírnos con tonterías. Álvaro me ayudó en la cocina, y en un momento, mientras lavaba una taza, me dijo: Gracias, mamá. De verdad. Por no cerrar la puerta. Lo miré con ternura. Gracias a ti por volver a tocarla. Ese día sentí algo que no sentía desde hacía años, pertenencia. No a un rol, ni a una función. A una relación viva, imperfecta, pero real. Antes de irse, Álvaro me miró con una expresión nueva, como si todavía estuviera acostumbrándose a este vínculo más abierto. Quiero que vengas a casa un día de estos. A comer. Sin motivo. Solo porque sí. Asentí. Me encantaría. Y lo dije sin miedo. Porque esta vez no tenía expectativas ni reproches guardados. Solo ganas de estar. De ser parte. Después de cerrar la puerta, me quedé de pie unos minutos. Escuchando el silencio de la casa. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno. De voces que habían estado, de pasos que habían vuelto, de flores pintadas que valían más que un ramo olvidado. Una semana después de aquella merienda con Álvaro y los niños, empecé a notar algo nuevo en mí, una especie de ternura que no necesitaba excusas para salir. Era como si, de pronto, pudiera permitirme la suavidad. Como si ya no tuviera que demostrar fuerza todo el tiempo. Me encontraba sonriendo sola al preparar el desayuno, tarareando canciones mientras barría, cuidando las plantas del balcón con una delicadeza que antes reservaba solo para los demás. Esa ternura también se manifestó en mi manera de mirar el pasado. Una tarde, me atreví a abrir una caja que tenía guardada en lo alto del armario desde hacía años. Dentro había fotos viejas, cartas nunca enviadas, dibujos de Álvaro en la primaria, postales de cumpleaños que yo había guardado en silencio. Me senté en el suelo y empecé a revisar una a una aquellas piezas de mi historia. Había una en especial que me detuvo, una foto de cuando Álvaro tenía 10 años, abrazándome por detrás mientras yo pelaba patatas en la cocina. Alguien, quizá Marta, quizá una vecina, había captado ese momento.
En mi rostro, una sonrisa que parecía distraída. En el suyo, una entrega total. Lloré un poco. No por tristeza. Por ternura. En esos días, Álvaro me llamó más seguido. A veces para contarme algo del trabajo, otras para preguntarme una receta, y a veces solo para decir, mamá, ¿cómo estás? Esas llamadas cortas tenían más valor que muchas de las conversaciones largas que habíamos tenido antes. Una mañana, Marta me escribió para invitarme a una presentación en el colegio de Inés. Iban a representar un cuento infantil, y los abuelos estaban incluidos en la invitación. No tienes que ir si no te apetece, me dijo. Solo quería que lo supieras. Fui, por supuesto. Me senté en la tercera fila, con el corazón latiendo fuerte. Cuando Inés salió al escenario, me buscó con la mirada. Y cuando me encontró, levantó la mano con una sonrisa inmensa. Después de la función, se acercó corriendo. Ya. ¿Viste que no me equivoqué? Estuviste maravillosa, cariño, le dije, agachándome a su altura. Me abrazó con fuerza, y detrás de ella, Marta me sonrió con complicidad. No dijo nada. No hacía falta. En ese gesto, en esa escena simple, había más reconciliación que en cualquier conversación difícil. Esa noche, en casa, escribí algo en mi cuaderno. La ternura no se mendiga. Se cultiva. Se permite. Y, cuando llega, cura cosas que ni sabíamos que dolían. Días después, Álvaro me invitó a comer en su casa. Fui con un poco de nervios, como quien entra en territorio desconocido. Pero Marta me recibió con un delantal lleno de harina y una risa sincera, y los niños corrían de un lado a otro como si aquella visita fuera lo más natural del mundo. Comimos juntos, sin tensiones. Hablamos de tonterías, de series de televisión, del calor que empezaba a sentirse en Zaragoza. En un momento, Álvaro me sirvió una copa de vino y me miró como cuando era pequeño y me pedía permiso para quedarse un rato más en la calle. Mamá, me dijo, estuve pensando. Quizá este verano podríamos ir todos unos días a la casa del pueblo. La de los abuelos. Hace años que no vamos. La propuesta me dejó sin palabras. Esa casa era un símbolo para nosotros. De infancia. De raíces. También de cosas no resueltas. ¿Estás seguro? Pregunté. Sí. Me gustaría. Y creo que a los niños les haría ilusión. Y a ti también, añadió, bajando un poco la voz. Podríamos crear nuevos recuerdos. Asentí. Y en mi corazón, supe que esa idea era un paso más. No una solución mágica, pero sí una semilla. Antes de irme esa tarde, Inés me entregó otro dibujo. Esta vez era un árbol enorme con muchas ramas, y en cada rama, un nombre: papá, mamá, Hugo, ella, yo. En el tronco, había escrito, familia. Lo guardé con cuidado. Al llegar a casa, coloqué ese dibujo en la nevera, justo donde durante años colgué cosas de Álvaro cuando era niño. Me quedé mirándolo largo rato. Me vi reflejada en ese árbol, con raíces profundas, con ramas torcidas pero vivas, con hojas nuevas brotando incluso después de los inviernos más duros. Y entonces entendí, a veces, la ternura no llega como un regalo inmediato. Llega como una consecuencia. De haberse atrevido a hablar. De haber abierto la puerta cuando parecía más fácil dejarla cerrada. Y yo, por fin me sentía en casa. No por las paredes que me rodeaban, sino por los lazos que había empezado a tejer otra vez. Lazos suaves, vivos, reales. Nunca pensé que volvería a entrar en la casa del pueblo. Durante años, esa casa fue una especie de santuario congelado en el tiempo, cerrada, llena de muebles cubiertos por sábanas, recuerdos en los cajones, fotos enmarcadas con polvo encima. Desde que mis padres murieron, nadie había vuelto más que para alguna limpieza rápida o una revisión de rutina. Pero esa tarde de julio, Álvaro, Marta, los niños y yo nos bajamos del coche frente a la puerta de hierro oxidado y sentí que algo en mí se apretaba. ¿Te acuerdas de cómo olía, Yaya? Preguntó Inés. Tú decías que olía a tomillo. Sonreí.
No sabía que ella guardaba esos detalles. Sí, cielo. A tomillo seco, a madera vieja y a pan recién hecho. Entramos. La casa estaba igual. Los azulejos fríos, el pasillo largo, los ventanales con cortinas finas que ondeaban con la brisa. El primer gesto de Álvaro fue abrir todas las ventanas. El segundo, quitar la sábana del sofá del salón. Marta fue a la cocina, encontró una garrafa de agua y empezó a lavarse las manos como si volviera a un lugar que conocía por dentro. ¿Y si dormimos todos aquí esta noche?, propuso Hugo, entusiasmado. Como una aventura. Los adultos nos miramos. Acordamos que sí. Improvisaríamos camas, cenaríamos lo que hubiera, haríamos que funcionara. Esa noche no era solo una excursión, era un reencuentro. Yo me senté en la mecedora de mimbre del comedor, esa que había sido de mi madre. Cerré los ojos y me vi allí, joven, con trenzas, escuchando a mi padre leer el periódico, a mi madre cortar verduras en la cocina. Las voces del pasado no dolían. Esta vez, acariciaban. Álvaro me trajo una infusión y se sentó a mis pies. Me miró con calma, como si necesitara asegurarse de que yo también quería estar allí. ¿Estás bien, mamá? Asentí. Estoy mejor de lo que pensaba. Me costaba venir. Pero me alegro de haberlo hecho. Clara apareció con una manta y la puso sobre mis piernas. Luego los niños corrieron por el pasillo, gritando de alegría. Marta vino con un paquete de galletas y una linterna vieja. No teníamos conexión a internet. Apenas señal. Pero no hizo falta. Después de cenar pan con queso, tomate y aceitunas, nos sentamos todos en el patio trasero. Había estrellas. Más de las que recordaba. Marta preparó una especie de fogata pequeña en una lata vieja, y los niños se quedaron hipnotizados con el fuego. En un momento, Álvaro me tocó el hombro. ¿Te acuerdas de cuando me enseñaste a andar en bici aquí mismo? Sonreí. Te caíste tantas veces que quise rendirme. Pero tú no. Tú tampoco, respondió él. Aunque no siempre supe verlo. Se hizo un silencio suave. Me atreví. ¿Y tú? ¿Te acuerdas de cuando me regalaste una flor de papel para mi cumpleaños? Se rió. Sí. Me pasé una tarde entera doblando mal ese papel. Pero tú lo guardaste años. Aún lo tengo, le dije. En una caja. Él se emocionó. Me tomó la mano. Yo también guardé algo. La carta que me escribiste después de la mía. La leo a veces. Me calma. Los niños se habían quedado dormidos en las sillas. Marta los llevó dentro, y Álvaro y yo nos quedamos un rato más bajo las estrellas. Me habló de cosas que nunca había dicho, del miedo a convertirse en un padre distante, de la presión de sostenerlo todo, de lo que había aprendido viendo cómo me esforcé para que nada faltara. No quiero repetir patrones, me dijo. Quiero que mis hijos me escuchen decir que los quiero. No solo que lo intuyan. Ya lo estás haciendo, Álvaro, le dije. Y mejor que muchos. Él me miró. Gracias por haberme escuchado, mamá. Y por dejar que yo te escuche ahora. Esa noche dormimos todos bajo el mismo techo, como hacía décadas no pasaba. No era solo nostalgia. Era sanación. Era presente. Y mientras me recostaba en el viejo colchón del cuarto del fondo, escuchando las respiraciones suaves de los demás en la casa, sentí que algo se cerraba dentro de mí. No como una puerta. Como una herida. Porque por fin entendía que a veces el mayor acto de amor es quedarse. Y también volver. Volver de la casa del pueblo fue como regresar de un sueño. Al principio, temí que esa armonía compartida hubiera sido solo un paréntesis, algo frágil, de esos momentos que se sienten perfectos mientras duran pero que no sobreviven al regreso. Pero no. El efecto continuó. Como si algo, de verdad, hubiera cambiado. La primera semana de vuelta en Zaragoza, Álvaro me llamó cada 2 días.
Marta me enviaba fotos de los niños haciendo manualidades o plantando tomates en el balcón. Y yo empecé a hacer cosas que antes no me permitía: hornear bizcochos sin motivo, comprar flores solo porque me gustaban, escuchar música mientras cocinaba. Cosas pequeñas, sí, pero llenas de algo que no sabría cómo llamar: alegría silenciosa, quizás. Un sábado por la tarde, decidí abrir de nuevo mi cuaderno. Ese donde había escrito pensamientos, frases sueltas, recuerdos. Sentí la necesidad de darle forma. No porque quisiera publicarlo, ni mostrarlo a nadie. Solo para mí. Como una forma de entender mejor quién era ahora. Empecé por una frase que me rondaba desde hacía días. A veces, los regalos que más curan no vienen envueltos, ni llegan a tiempo. Pero llegan. Y con eso en mente, volví a leer todas las cartas. Las que escribí. Las que recibí. Incluso la de Álvaro que Marta leyó en voz alta ese día de mi cumpleaños. La tenía guardada en un cajón, doblada cuidadosamente. Esta vez, me atreví a leerla sin miedo. Y lloré. No de dolor. Lloré por lo que costó llegar hasta aquí. Por lo que casi perdemos. Por lo que elegimos guardar. Luego encontré la flor de papel. Estaba más frágil que nunca. Amarillenta, doblada, con las puntas deshechas. Pero aún se sostenía. Como yo. Esa noche, Álvaro me escribió: ¿puedo pasar mañana con los niños? Marta trabaja todo el día, y quería invitarte a comer con nosotros. Respondí que sí, claro. Sin hacérmela difícil. Sin pensar si tocaba o no. Vinieron temprano. Trajeron pan fresco, queso, un tarro de miel, y los dibujos nuevos que Inés había hecho en clase. Mientras cocinábamos juntos, los niños salieron al balcón. Hugo regó las plantas, y Inés colocó piedritas alrededor de las macetas, como si les estuviera armando un hogar. Álvaro, mientras cortaba verduras, me dijo sin mirarme: estoy pensando en cambiar de trabajo. Me sorprendió. Él llevaba años en el hospital. Siempre dijo que le gustaba. ¿Y eso? Estoy cansado, mamá. Quiero estar más con los niños. Y con Marta. Y conmigo. No quiero que se me pase la vida sin vivirla. Lo miré con atención. Había algo distinto en su forma de decirlo. No era una queja. Era una decisión que maduraba. Lo que decidas, estaré de tu lado, le dije. Me miró, sonrió, y volvió al cuchillo. Después de comer, Inés me pidió que le leyera un cuento. Eligió uno sobre una abuela que teje mantas con historias. Me emocionó. Mientras leía, me di cuenta de que esa imagen era perfecta: yo también estaba tejiendo. Con cartas, con silencios, con palabras nuevas, con gestos. Cuando se fueron, me quedé con el eco de la casa llena. El olor del pan, las risas, los pasos. Y sentí algo que no había sentido en años: pertenencia. Cené algo ligero, lavé los platos y me senté a escribir de nuevo. Esta vez, en una hoja limpia, tracé una lista. No de tareas. Una lista de cosas que no quiero volver a olvidar. Decir lo que siento. Pedir perdón sin rodeos. Aceptar el amor aunque llegue torcido. Hacer espacio para los demás sin desaparecer yo. Celebrar los días que no parecen especiales. Guardar lo que importa, pero soltar lo que pesa. Guardé esa lista entre las páginas del cuaderno, junto con las cartas. Y me prometí releerla cada vez que me sintiera tentada a cerrar el corazón, para protegerme. Porque ya lo entendí: lo que más duele no es abrirse. Es pasar la vida entera con la llave en la mano, sin atreverse nunca a girarla. Hay días en que el pasado se aparece sin pedir permiso. No con nostalgia, sino con preguntas que uno ha ido aplazando durante años. A mí me pasó una mañana cualquiera, mientras limpiaba el armario del pasillo. Encontré una caja vieja, una de esas que uno guarda con la excusa de, por si acaso. Dentro había objetos sin gran valor económico, pero con un peso emocional tremendo:
una bufanda que tejí para Álvaro cuando tenía 14, cartas no enviadas a mi hermana fallecida, y una libreta pequeña con frases sueltas que solía apuntar cuando sentía que el mundo me quedaba grande. Entre esas frases había una que me dejó paralizada. Hoy tampoco dije, te quiero. Y ya van 5 años. Era mi letra. Sin duda. Y la fecha, escrita al margen, confirmaba lo que temía. Esa frase la había escrito apenas unos meses antes de que Álvaro se casara. 5 años sin pronunciar esas palabras a mi hijo. 5. No porque no lo sintiera, sino porque no sabía cómo. Me senté en el suelo, la libreta abierta sobre las piernas, y lloré. Por todo lo que no dije. Por lo que me tragué. Por las veces en que un simple gesto de ternura pudo haber cambiado el rumbo, y yo elegí el silencio por miedo, por costumbre, por una torpeza emocional heredada. Esa tarde, Álvaro me llamó. ¿Estás bien, mamá? Sí, mentí. Solo he estado revisando cosas antiguas. ¿Te puedo pedir algo? Claro. ¿Puedes venir mañana a buscar a los niños al cole? Marta y yo tenemos médico. Me emocionó que me lo pidiera. No porque me necesitara para algo práctico, sino porque pensé, está confiando en mí. Está integrándome de nuevo en su cotidianeidad. Acepté. Al día siguiente, fui al colegio con los nervios de una madre primeriza. No recordaba la última vez que esperé a alguien en una puerta escolar. Cuando Inés me vio, salió corriendo. Hugo venía más lento, arrastrando la mochila. Pero ambos me abrazaron. Me contaron todo lo que habían hecho, con esa alegría infantil que no se guarda nada. ¿Vamos por un helado? Propuse. Sí. Gritaron a coro. Nos sentamos en una plaza cercana. Mientras ellos comían y jugaban, yo los observaba. Y pensé en mi hijo a esa edad. En cómo siempre esperaba a que yo saliera del trabajo para que lo recogiera. En cómo me miraba buscando aprobación. En cómo, tantas veces, solo recibió un bien seco en lugar de un abrazo. Sentí una punzada de culpa. Pero también entendí que no podía quedarme ahí. Ya no. Había que avanzar. Amar mejor. Empezar a hablar el idioma que tanto tiempo negué. Al llegar a casa, Marta me esperaba en la puerta. Me abrazó con fuerza. Gracias, Teresa. Has sido una salvación hoy. Gracias a ti, le dije. Por hacerme sentir parte. Ella me miró con un brillo en los ojos. Siempre fuiste parte. Solo que, nos costó saber cómo incluirte sin que doliera. Esa frase me acompañó el resto del día. Esa noche, tomé mi libreta y escribí solo 3 palabras: te quiero, hijo. Las repetí en voz alta. 1 vez. 2. 3. Como un rezo. Como si al pronunciarlas pudiera ir sanando, poco a poco, las versiones anteriores de mí que nunca supieron decirlas. Al día siguiente, Álvaro me escribió un mensaje. Mamá, los niños no paran de hablar del helado contigo. Hugo dice que ahora solo quiere que la yaya lo recoja. Sonreí frente a la pantalla. Y respondí. Yo también los disfruté mucho. Y a ti, Álvaro, te quiero. Por si no lo dije lo suficiente antes. Tardó unos minutos en responder. Pero cuando lo hizo, solo dijo. Gracias, mamá. Por fin. Y con eso, supe que no hacía falta más explicación. Porque cuando una puerta se abre con amor, incluso las palabras más pequeñas iluminan como faroles. Agosto llegó sin aviso. El calor en Zaragoza se volvió espeso, de esos que hacen que uno se mueva más lento, que las tardes parezcan eternas, que las persianas bajadas se conviertan en nuestra única defensa contra el sol. Pero yo me sentía ligera. Por dentro, al menos. Como si algo que llevaba décadas pesando se hubiera deshecho en silencio. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, Marta me llamó. Teresa, dijo, con ese tono que usa cuando quiere proponer algo pero no sabe si decirlo de golpe,
¿te gustaría venir con nosotros una semana a la playa? Me quedé en silencio. Hacía más de 15 años que no pisaba la costa. Y nunca había salido de vacaciones con ellos. Ni siquiera me imaginaba cómo sería compartir tanto tiempo seguido. Pero antes de que el miedo me ganara, respondí. Me encantaría. Y así, 2 semanas después, me encontré en el asiento trasero del coche de Álvaro, con Hugo dormido sobre mi pierna y Marta cantando bajito para distraer a Inés, que preguntaba cada 20 minutos si faltaba mucho. Alquilamos un apartamento sencillo en una urbanización frente al mar. Nada lujoso, pero acogedor. La primera noche, después de cenar tortilla de patatas y sandía, salimos los 5 a caminar por la orilla. Ver a mis nietos descalzos, corriendo entre las olas, fue una imagen que guardé como un tesoro. Marta se adelantó con los niños, y Álvaro y yo caminamos en silencio. Nunca imaginé esto, me dijo. A ti, aquí. Con nosotros. Yo tampoco, admití. Pero creo que nos lo debíamos. Sí. Nos lo debíamos hace tiempo. Al día siguiente, fuimos al mercado. Álvaro me dejó escoger el pescado, como cuando era niño y me acompañaba a hacer la compra. En la cocina, mientras preparábamos juntos la comida, me miró de reojo y dijo. Cuando era pequeño, siempre pensaba que eras invencible. Que nunca te cansabas, que no te equivocabas. Ahora veo que eras humana. Y que estabas haciendo lo mejor que podías. Lo mismo me pasó contigo, le respondí. Solo que tardé más en darme cuenta. Durante esos días en la playa, compartimos más que conversaciones. Compartimos rutinas. Desayunos con tostadas y zumo, juegos de cartas después de cenar, cuentos antes de dormir. Los niños empezaron a decirme "yaya", con una naturalidad que me partía el alma en pedacitos dulces. Marta me dejó a cargo de los baños y las meriendas sin preocuparse. Álvaro me pedía consejo para las cosas más simples. Y yo, por primera vez, me sentía útil sin exigirme ser imprescindible. Una tarde, mientras Marta tomaba una siesta y Álvaro salía a correr, Inés me trajo una libreta. Quiero que me escribas una historia, yaya. Una que sea solo tuya. Me conmovió. Me senté con ella en el sofá, tomé el lápiz y empecé a inventar una historia sobre una mujer que vivía en un lugar con muchas escaleras, donde todos creían que ella era fuerte porque nunca pedía ayuda. Pero un día, se torcía un tobillo y tenía que dejar que los demás la cargaran. Y ahí descubría algo, que a veces, el mayor acto de valentía era dejarse cuidar. Inés me abrazó. Me gusta. Esa señora eres tú, ¿verdad? Sonreí. Un poco, sí. La última noche en la playa, hicimos una cena especial. Marta cocinó arroz con mariscos, Álvaro trajo vino, y los niños prepararon una cartelita que decía, "Gracias por venir, yaya". Lloré. Sin pudor. Con los ojos hinchados y el corazón lleno. Álvaro me abrazó. Llegaste a tiempo, mamá. ¿Tiempo para qué? Para todo lo que parecía perdido. Y tenía razón. Porque a veces uno cree que ya no hay forma de volver. Que las oportunidades se esfumaron. Pero no es así. Hay heridas que aún esperan ser miradas. Hay palabras que aún pueden ser dichas. Hay abrazos que no se dieron, pero que siguen ahí, esperándonos. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi libreta. Pensé que mi hijo se había olvidado de mí. Pero fui yo quien, sin darme cuenta, me había alejado. Hoy, estamos volviendo. Juntos. Y estamos llegando justo a tiempo. Desde que volvimos de la playa, he pensado muchas veces en esa frase de Álvaro, "Llegaste a tiempo, mamá". La tengo escrita en un papel pegado a la nevera, justo al lado del dibujo que Inés me dio con el árbol genealógico. Cada mañana, al preparar el café, la leo. Como si fuera un recordatorio de que, incluso después de tanto silencio, se puede volver a empezar. Volver de esas vacaciones fue como regresar con un nuevo cuerpo. No uno más joven, ni más ágil, pero sí uno más abierto, menos rígido. Como si por fin me permitiera habitarme sin juicio. En casa,
todo me parecía distinto. La luz del balcón, el olor del pan tostado, los muebles que ya no me pesaban como antes. Empecé a redecorar pequeños rincones, no por necesidad, sino por placer. Cambié las cortinas del salón. Puse nuevas plantas en la cocina. Incluso me animé a pintar una de las paredes de azul claro. Como si la casa también quisiera respirar distinto. Una tarde, mientras limpiaba un estante, encontré una carta antigua de mi madre. La había escrito poco antes de morir. Nunca le presté demasiada atención. En su momento, me pareció seca, formal, distante. Pero esa vez la leí con otros ojos. Decía: Teresa, no sé si alguna vez supe quererte como necesitabas. Hice lo que creí que era lo correcto. Pero siempre pensé en ti. Y, aunque no lo dijera, te quise profundamente. Lloré en silencio. Porque entendí que muchas de las heridas que cargamos no empiezan con nosotros. Se heredan. Pero también entendí que romper esa cadena está en nuestras manos. Llamé a Álvaro esa misma noche. Solo para decirle que lo quería. Sin motivo. Sin contexto. Y él respondió con algo que me llenó el pecho de calma. Yo también, mamá. Todos los días. Marta y yo empezamos a vernos más seguido. A veces vamos juntas al mercado. Otras, tomamos un café en una terraza mientras los niños están en clase. Ella me cuenta sus preocupaciones, sus proyectos. Yo la escucho con atención, sin ese juicio que antes se me escapaba sin querer. Hemos construido algo nuevo. Algo genuino. Un domingo, Álvaro me invitó a su casa a almorzar. Cuando llegué, los niños estaban en el salón, pintando. Hugo vino corriendo con una hoja en la mano. Es un ramo, Yaya. Como el que papá dice que te mandó por tu cumple. Era un dibujo lleno de flores torpes, de colores mezclados, de amor sin forma perfecta. Me arrodillé y lo abracé fuerte. Este es el mejor ramo del mundo, mi amor. Y lo enmarqué. Esa noche, en casa, volví a abrir mi cuaderno. El que había empezado con frases sueltas, con pensamientos escritos a oscuras. Ya estaba casi lleno. En la última página, escribí: No creí que mi hijo se acordaría de mi cumpleaños. Pensé que me había olvidado. Pero resultó que no. Que solo necesitábamos abrir la puerta del corazón. Que a veces, el amor viene disfrazado de carta. Que una flor regalada a tiempo puede cambiar una historia. Que los hijos también tienen miedo. Y que las madres también tienen que aprender a pedir perdón. Hoy, ya no necesito flores para saber que me quiere. Lo escucho en su voz. Lo veo en sus gestos. Lo siento en cada llamada sin motivo, en cada abrazo, en cada momento en que me hace un lugar. Y si alguna vez tú, que lees esto, sentiste que ya era tarde, déjame decirte algo, nunca lo es. Porque mientras haya vida, hay palabras que aún pueden salvarnos.